Dragonlance, las crónicas perdidas, 2. El orbe de los dragones. Margaret Weis y Tracy Hickman. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaña, para El Amo del Calabozo, 2022. XVI. El Pacto. La biblioteca de Cristán. Antes del cataclismo, a Tarsis se la conocía como Tarsis la Bella. Cuando se contemplaba en el espejo veía el reflejo de una urbe de cultura y refinamiento, riqueza, esplendor y embrujo. Gastaba el dinero con largueza y tenía dinero para gastar porque los barcos llevaban a su puerto ricos cargamentos y los ponían a sus pies. Jardines exuberantes de plantas florecientes la engalanaban como joyas. Caballeros, lores y damas paseaban por sus calles bordeadas de árboles. Eruditos recorrían cientos de kilómetros para estudiar en su biblioteca, porque Tarsis no solo era elegante, refinada y encantadora, sino que también era ilustrada. Si contemplaba su resplandeciente bahía, solo veía gozo y felicidad en el horizonte. Entonces los dioses arrojaron la montaña ígnea sobre Crin y Tarsis cambió para siempre. La esplendorosa bahía desapareció. Las aguas se retiraron. Los barcos quedaron varados en el cieno y los desechos de un puerto que no servía para nada. Tarsis se miró en el espejo y vio su belleza echada a perder, sus ricos ropajes sucios y desgarrados, sus preciosos jardines agostados y muertos. A diferencia de muchas otras que tras sufrir la tragedia y la adversidad habían tenido la gallardía, la dignidad y el coraje de volver a levantarse, Tarsis dejó que la catástrofe la hundiera. Revolcándose en la autocompasión, culpó de su caída a los caballeros de Solamnia y los echó de sus hogares al exilio. También culpó a los hechiceros, y a los enanos, y a los elfos, y a cualquiera que no fuera uno de ellos. Culpó a los hombres y mujeres sabios que habían acudido allí a estudiar en la antigua biblioteca de Cristán y los expulsó. Dejó la biblioteca en ruinas, sin reconstruirla, y prohibió que se entrara en ella. Tarsis se volvió mezquina y mercenaria, codiciosa y avara. No hallaba placer en las cosas hermosas. Para ella la única belleza estaba en el brillo de las monedas de acero. Su puerto de mar había desaparecido, pero conservaba las rutas comerciales y recurrió a tretas para fomentar el comercio con sus vecinos. Por fin, después de más de 300 años, Tarsis pudo mirarse de nuevo al espejo. Jamás recobraría la antigua belleza, pero al menos vestía sus galas prestadas, se daba colorete en las mejillas y se pintaba los labios. Sentada a la sombra, donde nadie la veía con claridad, era posible fingir que volvía a ser Tarsis la Bella. La ciudad de Tarsis había estado protegida por el mar y por una muralla de piedra de 6 metros de altura, con torres y puertas insertadas a intervalos. La muralla se conservaba, pero la desaparición del mar había dejado una brecha abierta en la seguridad de la urbe. El descenso de población causado por la marcha de marineros y constructores de barcos, fabricantes de velas, mercaderes y todos aquellos que dependían del mar para ganarse la vida, había tenido como resultado una caída espectacular en la recaudación de impuestos. Tarsis pasó literalmente de la riqueza a la pobreza de la noche a la mañana. No había dinero para construir un tramo nuevo de muralla de 6 metros de altura. Lo más que pudo costearse fue un lienzo de 1,5 metros. Por otra parte, como dijo uno de los lores tarsianos en tono pesimista, no tenían nada que proteger. Tarsis no poseía nada que desearan otros. Eso había ocurrido años atrás, pero la ciudad era más próspera en la actualidad. Los habitantes habían oído rumores de una guerra al norte. Sabían que a los caballeros de Solamnia los habían atacado, caballeros arrogantes. Se lo tienen merecido, y habían oído que a los elfos los habían echado de Qualinesti. ¿Qué puede esperarse de los elfos? Todos ellos son unos cobardes relamidos. Se comentaba que Pax Tarkas había caído. ¿Pax Tarkas? Nunca habían oído hablar de ese sitio, pero Tarsis hizo poco caso de todos esos rumores. Con la prosperidad había llegado la apatía.
Tarsis había vivido en paz siempre y sus habitantes no veían amenazas en su horizonte, así que, ¿por qué malgastar dinero en algo tan prosaico y anodino como una muralla cuando podían construir bonitas casas y vistosos edificios municipales? En consecuencia, el muro de 1,5 metros siguió igual. La muralla tenía 2 puertas principales de acceso revestidas con hierro que estaban situadas al norte y al este. Derek iba a entrar por la del norte, donde daba la impresión de que había más tráfico. Aran entró por la puerta oriental y Brian se dirigió a pie a la puerta de la zona sur de la ciudad, en el muro del puerto, como se lo conocía. Siendo la parte más débil de las defensas de la ciudad, los caballeros dieron por sentado que el muro del puerto sería el que estaría más vigilado. La elección de Derek para enviar a Brian por esa ruta fue más bien un cumplido equívoco. Citó el comportamiento tranquilo e imperturbable de Brian, su valor sosegado. También mencionó que, de los 3, era el que menos aspecto de caballero tenía. Brian aceptó lo que había de cierto en la afirmación de Derek y no se dio por ofendido. Aunque de noble cuna, a Brian lo habían educado para trabajar duro, no para ser un privilegiado, como en el caso del acaudalado Derek. El padre de Brian no había heredado su pan de cada día, sino que había tenido que ganárselo. Hombre instruido, lo contrataron como tutor de Derek, y él y su familia se alojaron en el castillo de Cromwell. A Aran, hijo de un lord que vivía cerca, lo invitaron a que asistiera a las clases con los otros 2 chicos, y así fue como se conocieron los 3 amigos. El linaje de Brian no tenía tanto abolengo ni era tan antiguo como el de Derek y el de Aran, y Brian notaba esa diferencia entre ellos. Aran jamás hacía alusión a ese tema y tampoco le daba importancia. Aunque Brian hubiese sido hijo de un pescadero, Aran no habría tratado igual. Derek nunca mencionaba su ascendencia, nunca le decía nada descortés o desconsiderado ni lo trataba de manera humillante. Sin embargo, quizá inconscientemente, Derek trazaba una línea divisoria entre ellos 2. A un lado estaba Derek Cromwell y al otro lado el hijo de un empleado. Cuando dijo que Brian no tenía aspecto de caballero, Derek no lo hacía por arrogancia. Estaba siendo Derek, sin más. El día era soleado y frío y no soplaba viento. Brian cruzó a pie la llanura a paso tranquilo y acompasado al tiempo que se fijaba en la gente que entraba y salía. En cada puerta había 3 o 4 hombres que la custodiaban, y los de esa eran todos miembros de la guardia tarsiana. No vio señal alguna de draconianos. Se acercó a la puerta con cautela, escudriñando las sombras de la torre por si alguien demostraba más interés de lo normal por la gente que entraba a la ciudad. Por los alrededores había unos cuantos haraganes, todos bien abrigados para resguardarse del frío. Si entre ellos había un draconiano, no iba a ser fácil localizarlo. Los guardias tarsianos se encontraban apiñados alrededor de una hoguera encendida en un brasero de hierro y no parecían muy deseosos de apartarse de ella. Brian siguió caminando hacia la puerta y nadie le dio el alto. Los guardias lo miraron desde lejos y no se mostraron muy interesados en él, ya que siguieron con las manos extendidas delante del fuego. Cuando Brian llegó a las puertas, se detuvo y miró a los guardias. 2 de ellos se volvieron hacia un tercero. Por lo visto le tocaba a él ocuparse de los que quisieran entrar. Molesto porque lo apartaran de su cómodo sitio junto al cálido fuego, el guardia se caló por encima de las orejas un gorro de piel y se dirigió hacia donde esperaba Brian. ¿Nombre?, preguntó. Brian Conner. ¿De dónde eres? De Solamnia, contestó Brian. El guardia lo habría supuesto ya por el acento. El hombre frunció el entrecejo y apartó el gorro de las orejas para oír mejor. ¿No serás uno de esos caballeros?, demandó el guardia. No, soy comerciante de vinos. Oí que había posibilidad de conseguir buenos caldos en Tarsis ahora, por lo de la caída de Qualinesti y todo eso, añadió con aparente indiferencia. El guardia se puso ceñudo. Aquí no hay vino elfo. En Tarsis no encontrarás nada por el estilo, dijo en voz alta. Después bajó el tono y añadió, tengo una prima que negocia con ese tipo de mercancía, difícil de encontrar.
Ve a la ronda de mercaderes y pregunta por Jen. Te proporcionará de lo mejor. Así lo haré, gracias, dijo Brian. El guardia le explicó cómo llegar a la ronda de mercaderes, le repitió que se acordara de preguntar por Jen y luego le dijo que podía entrar. Brian lo intentó, solo que el guardia siguió plantado delante de la puerta cerrándole el paso. El caballero no entendía qué pasaba hasta que vio al guardia que se frotaba el índice y pulgar con disimulo. Brian buscó en la bolsa del dinero y sacó una moneda de acero que le tendió al guardia. Este alargó velozmente la mano, atrapó la moneda y a continuación se apartó a un lado. Que tengas una agradable estancia en nuestra encantadora ciudad, le deseó el guardia mientras se tocaba el gorro. Agradecido de que la bufanda le ocultara la sonrisa, Brian cruzó las puertas y se encaminó hacia la ronda de mercaderes, solo por si acaso el guardia lo observaba. A pesar del frío, las calles estaban abarrotadas de gente que iba a trabajar o a mercadear o simplemente a dar un paseo ahora que había dejado de nevar. Una vez allí, se dirigiría hacia la ciudad vieja, en la zona alta, que era donde se hallaba la última ubicación conocida de la biblioteca desaparecida, según el esteta Bertrem. El caballero echaba un vistazo hacia atrás de vez en cuando para comprobar si lo seguía alguien, pero no vio a nadie que mostrara el menor interés por él. Confiaba en que sus compañeros hubiesen entrado en la ciudad con igual facilidad. Los tres caballeros se reunieron en la ciudad vieja. Derek y Aran habían entrado en la ciudad sin problemas, aunque Derek había descubierto, al igual que Brian, que el acceso tenía un precio. El guardia de la puerta principal había exigido 2 monedas de acero como pago, al que llamó un impuesto per cápita. A Aran no lo habían grabado con ningún impuesto, o eso dijo, a lo mejor es que aún quedaba gente honrada en Tarsis. Fue el último en llegar. De camino allí había parado para rellenar la petaca y ahora estaba de bastante mejor humor. Tanto Aran como Derek habían visto gente que rondaba por los alrededores de las puertas, pero cabía la posibilidad de que solo fueran los habituales desocupados que se entretenían viendo quién llegaba a la ciudad o salía de ella. Eso los llevó a hablar de Sturmbrickblade y sus extraños compañeros. Nunca he entendido por qué te cae tan mal Sturmbrickblade, Derek, comentó Aran mientras se sentaban en el muro deteriorado de un jardín para comer pan y carne que ayudaron a pasar, al menos por parte de Aran, con Brandy. ¿O por qué te opusiste a su candidatura al título de caballero? No recibió la educación ni la crianza adecuadas, contestó Derek. Lo mismo podría decirse de mí, adujo Brian. Mi padre fue tu tutor. Tú te criaste en casa de mi padre, entre tus iguales, no en una ciudad fronteriza en mitad de ninguna parte, con gente extraña, repuso Derek. Además, Brian, tu padre era un hombre de honor. Angrid Brickblade también lo era. Solo tuvo mala suerte, comentó Aran a la par que se encogía de hombros. Según Lord Guntar, Derek resopló con desdén. Guntar ha sido siempre un defensor de los Brickblade. ¿De verdad apoyarías la candidatura para el título de caballero de un hombre que no conoció a su padre? Eso, si es que Angrif era su padre. No tienes derecho a decir eso, Derek. Manifestó Brian, indignado. Derek miró a su amigo. Por lo general Brian se lo tomaba todo con mucha calma, no se enojaba así como así. Ahora estaba enfadado y Derek comprendió que se había pasado de la raya. Después de todo había puesto en tela de juicio la reputación de una noble, algo que iba totalmente en contra de la medida. No era mi intención dar a entender que Sturm fuera un bastardo, se justificó de mala gana. Lo que pasa es que me resulta condenadamente extraño que Sir Angrif enviara de repente a su esposa y al crío a un sitio donde sabía que nunca tendrían contacto con gente de Solamnia, como si se avergonzara de ellos, o como si intentara ponerlos a salvo, sugirió Aran, que ofreció la petaca y, ya que nadie la aceptó, echó él un trago. Angrid Brickblade se hizo muchos y malos enemigos, pobre hombre. Hizo lo que creyó que era lo mejor al enviar lejos a su familia. Creo que dice mucho a favor de Sturm que hiciera un largo viaje de vuelta a Solamnia para saber qué le había ocurrido a su padre. Vino a reclamar su fortuna,
y cuando descubrió que no quedaba nada, vendió la heredad de la familia y regresó a vivir a su casa arbórea. Lo enfocas todo bajo el aspecto más negativo, dijo Brian. Sturm vendió las propiedades familiares para saldar las deudas de la familia y regresó a Solace porque se le dio una áspera acogida en Solamnia. Déjalo, Brian, intervino Aran con una sonrisa. Sturmbridgeblade podría ser otro Uma y expulsar a Takisis de vuelta al abismo sin ayuda de nadie y Derek seguiría pensando que no era merecedor de las espuelas. Todo se remonta a aquella disputa entre sus abuelos. Eso no tiene nada que ver. Lo interrumpió Derek, cada vez más irritado. Para empezar, ¿por qué estamos hablando de Sturmbridgeblade? Porque si se encontrara en Tarsis por casualidad y precisara nuestra ayuda, estaríamos obligados a prestársela, contestó Brian. Tanto si es caballero como si no, es coterráneo nuestro. Por no hablar de que el enemigo está deseoso de atraparlo, añadió Aran. ¿El amigo de mi enemigo es mi amigo, o es el enemigo? Nunca me acuerdo. Lo primero es nuestra misión, insistió Derek, severo. Y esta conversación debería acabar. Nunca se sabe quién podría estar escuchando. Brian echó una ojeada en derredor. La ciudad vieja era un vertedero. El empedrado de la calle estaba resquebrajado y roto, sembrado de cascotes y escombros. Pilas de hojas podridas se amontonaban en rincones y huecos de la mampostería destrozada, que era todo cuanto quedaba de los edificios abandonados que estaban parcial o totalmente desmoronados. Grandes robles que crecían en hendeduras en medio de las calles destrozadas eran la prueba de que esa parte de la ciudad estaba en ruinas hacía muchos años, puede que incluso desde el cataclismo. A menos que los ejércitos de los dragones hayan encontrado el modo de reclutar ratas, yo diría que estamos bastante seguros aquí, comentó Aran al tiempo que espantaba a uno de esos roedores de una pedrada. En la última hora no hemos visto más seres vivos que esos bichos. Brian estaba de pie puesto en jarras y miraba a un lado y a otro de la calle polvorienta. Creo que Bertrem nos mandó aquí para marear la perdiz Kender, Derek. No hay ni rastro de una biblioteca por los alrededores. Sin embargo, todo esto está lleno de propiedades valiosas, arguyó Aran. Cualquiera hubiera pensado que la buena gente de Tarsis las reconstruiría o, al menos, retiraría los escombros para transformar el lugar en un parque o algo por el estilo. Ah, pero entonces eso significaría que tendrían que recordar lo que era antaño. Recordar la belleza, recordar la gloria, recordar los barcos de velas blancas, y Tarsis no puede permitirse hacer eso, dijo una voz de mujer que sonó detrás de ellos. Los caballeros asieron la empuñadura de la espada, si bien no la desenvainaron, y se dieron la vuelta para hacer frente a la desconocida curiosa. La voz de la mujer tenía un timbre agudo, alegre y vivaz, y su aspecto era acorde con la voz. Era esbelta, baja y de tez morena, con una sonrisa insolente y cabello de color rojizo que le caía alborotado sobre los hombros. Se movía con rápida y silenciosa agilidad, y la sonrisa, amplia e ingenua, le marcaba un hoyuelo pícaro en la mejilla izquierda. Vestía ropa sencilla sin ninguna característica especial y daba la impresión de que se las hubiera puesto sin pensarlo mucho, ya que el color de la blusa chocaba de plano con el de la falda, y la gruesa capa no encajaba con ninguna de las otras dos prendas. A juzgar por su modo de hablar, sin embargo, había recibido una buena educación. Y el acento era solámnico. Brian calculó que debía de tener entre 20 y 30 años. La mujer estaba en las sombras de un callejón, sonriente, en absoluto desconcertada. Derek hizo una reverencia, muy tieso. Mis disculpas por no haberte saludado como es debido, señora. Hablaba con educación porque era una mujer, si bien su tono era frío por el hecho de que hubiera estado escuchando a escondidas. No tenía conocimiento de tu presencia. Oh, no importa, contestó la mujer con una risa. Tú debes de ser Sir Derek Cronjuan. Derek se quedó boquiabierto. Miró a la mujer sin salir de su asombro y después frunció el entrecejo. Te pido disculpas, señora, pero estás en ventaja conmigo. ¿No me he presentado? Soy tan olvidadiza.
Lilith cuño, contestó a la par que le tendía la mano. Derek la contempló estupefacto. Las mujeres de Solamnia bien educadas saludaban con una reverencia, no ofrecían la mano para estrecharla, como hacían los hombres. Finalmente tomó la de la mujer en la suya, no hacerlo habría sido un insulto para ella. Sin embargo, como si no supiera muy bien qué hacer con su mano, la soltó lo antes posible. ¿Por casualidad estás emparentada con los cuño de Varys?, le preguntó Aram. Soy hija de Sir Eustacio, contestó Lilith, complacida. Su cuarta hija. Derek enarcó una ceja. Desde luego no estaba teniendo mucha suerte últimamente con las hijas de caballeros. Primero, la Talut Matar en Palantas, que al final resultó que era una ladrona. Ahora esta joven, hija de un caballero, vestida con un atuendo que podría haberle quitado a un Kenderi que hablaba y actuaba con la audacia y la desenvoltura de un hombre. ¿Cómo está mi padre, señor?, preguntó Lilith. Me honra y me complace informar que la última vez que vi a tu noble padre gozaba de buena salud, dijo Derek. Combatió valerosamente en la batalla del Alcázar de Vingar y no abandonó el campo de batalla hasta hacerse ostensible la superioridad abrumadora del enemigo. Pobre papá, comentó Lilith entre risas. Me sorprende que tuviera la sensatez de tomar tal decisión. Por lo general se queda en medio de la refriega como un enorme estafermo a la espera de que le aticen un golpe en la cabeza. Tamaña falta de respeto escandalizó hasta lo indecible a Derek, en especial por venir de una mujer. Aram rió jovialmente y estrechó la mano a Lilith. Brian se la besó, cosa que hizo reír de nuevo a la joven. El caballero se dio cuenta, mientras le sostenía la mano, que tenía los dedos índice y pulgar manchados de un color púrpura oscuro y que en la blusa y la falda de paño había manchas similares, tanto recientes como desvaídas. Brian le soltó la mano de mala gana. Pensó que jamás había visto nada tan encantador como aquel hoyuelo de su mejilla izquierda y deseó hacerla reír otra vez con tal de lograr que el hoyuelo se marcara y ver relucir las motitas doradas en los ojos color avellana. Creyendo que la actitud de sus adjuntos daba alas a su mal comportamiento, Derek les asestó una mirada ceñuda. Tenía que hablar con esa dama para expresarle su desaprobación, pero lo haría con frialdad. ¿Cómo me identificaste, señora Cuño?, preguntó. Bertrand me puso en antecedentes de la venida de un caballero solámico que buscaba la legendaria biblioteca de Cristán para que estuviera pendiente cuando llegara, respondió Lilith. Vosotros sois los primeros, los últimos y los únicos caballeros que he visto por estos pagos desde hace años. Además, te oí mencionar el nombre de Bertrand, así que di por sentado que era Sir Derek Cronquart. No di permiso al esteta Bertrand para que revelara que veníamos aquí, manifestó el caballero, muy estirado. En realidad, le ordené que guardara el más estricto secreto sobre el asunto. Bertrand no se lo dijo a nadie excepto a mí y yo no se lo he dicho a ninguna otra persona, Sir Derek, explicó Lilith, marcado el hoyuelo al esbozar una sonrisa. Y fue una suerte que lo hiciera. Habríais buscado la biblioteca durante años y no habríais dado con ella. Eres una esteta, dedujo Aram. Lilith le guiñó el ojo, otra cosa impropia de una solámica bien educada. ¿Desean los caballeros que los conduzca hasta la biblioteca? Si no es demasiada molestia, señora, contestó Derek. Oh, ninguna en absoluta, señor, repuso a su vez Lilith, que se cruzó de brazos. Pero a cambio tendréis que hacerme un favor. Derek se puso ceñudo. No le gustaba esa joven, y desde luego no le hacía ninguna gracia que lo chantajeara. ¿Qué quieres que hagamos, señora?, preguntó. El hoyuelo de Lilith desapareció. Parecía preocupada y, de repente, les hizo un gesto para que se acercaran más a ella. Cuando habló, lo hizo en voz baja. En esta ciudad pasa algo malo. Hemos oído rumores. ¿Hemos? ¿A quién te refieres?, la interrumpió Derek. A los que nos importa el futuro del mundo, replicó Lilith, que le sostuvo la mirada sin vacilar. En esta guerra estamos en el mismo bando, Sir Derek, te lo aseguro.
Como decía, nos han llegado rumores de que se han visto draconianos dentro de las murallas de la ciudad. Los tres caballeros intercambiaron una mirada. Y también fuera de las murallas, recalcó Aram. Así que los rumores son ciertos. ¿Los habéis visto?, preguntó Lilith con gesto grave. ¿Dónde? En la calzada a Tarsis. Estaban acampados junto a un puente para ver quién lo cruzaba. Tiene sentido, dijo Lilith. Alguien está haciendo circular una lista de recompensas por los asesinos del Señor del Dragón Verminar. Por casualidad tengo una copia en mi poder. Se llevó la mano a la pretina y sacó un documento semejante al que le habían quitado a los draconianos. Llevo mucho tiempo buscando a alguien y ahora resulta que me encuentro con su nombre en esta lista. Necesito que lo atrapéis y me lo traigáis. Lilith alzó un dedo en un gesto de advertencia. Tenéis que hacerlo sin que nadie lo descubra. Vas mal encaminada, señora, dijo Derek. Deberías hablar con el gremio de maleantes de la ciudad. Son expertos en secuestros. No quiero que lo secuestréis. Y desde luego no quiero que lo atrapen maleantes ni draconianos. La ansiedad hizo que Lilith se ruborizara. Lleva consigo algo de gran valor y me da miedo que no sepa darle la importancia que tiene. Es posible que entregue ese objeto al enemigo por pura ignorancia. He intentado discurrir la forma de atraparlo desde que vi su nombre en la lista. Vosotros, caballeros, habéis venido como agua de mayo. Dadme vuestra palabra de honor como caballeros de que me haréis este favor y os enseñaré cómo llegar a la biblioteca. Esto es chantaje, indigno de la hija de un caballero, exclamó Derek, y Brian, a su pesar, estuvo de acuerdo con él. Todo aquel asunto era ambiguo, poco claro. Lilith no se amilanó. Y yo creo que es indigno de un caballero negarle ayuda a la hija de otro caballero, replicó fogosamente. ¿Qué clase de objeto es el que lleva esa persona?, inquirió Aram con curiosidad. Lilith vaciló y después negó con la cabeza. No es que no confíe en vosotros. Si fuera mi secreto, os lo diría, caballeros, pero al no ser así no puedo compartirlo. La información me la dio alguien que correría un grave peligro si se descubriera. No debería hablar con nosotros. Arriesgó mucho al revelarme tanto, pero le preocupa ese objeto valioso y también la persona que lo lleva. El gesto severo de Derek no se borró. ¿A qué persona de esa lista de recompensas quieres que encontremos?, preguntó Brian. Lilith puso el índice en uno de los nombres. Ni pensarlo, bramó Derek. Derek, empezó Brian. Brian, gritó Derek, encolerizado. Os dejaré solos, caballeros, para que lo habléis entre vosotros. Lilith se alejó fuera del alcance del oído. No me fío de esa marimacho, aunque sea hija de un caballero, dijo Derek. Y no pienso secuestrar a un kender. Nos está gastando alguna clase de broma. Derek, hemos pateado arriba y abajo esta maldita calle casi toda la mañana y no hemos visto ni rastro de una biblioteca, arguyó Aram, exasperado. Podríamos pasarnos toda la vida buscándola. Yo digo que le hagamos ese pequeño encargo a cambio de que nos ayude a encontrar la biblioteca. Además, si los draconianos están deseosos de echarle mano al kender, eso por sí solo debería parecernos razón suficiente para salvarlo, apuntó Brian. Por lo visto fue uno de los que mataron al Señor del Dragón, junto con Sturm. Y quizá nos pueda decir dónde encontrar a Sturm, abundó Aram. Brian negó con la cabeza para hacer entender a Aram que aquel razonamiento no era precisamente el más adecuado para convencer a Derek de que aceptara el plan de Lilith. De hecho, produciría el efecto contrario. Por su parte, Brian ansiaba ayudar a Lilith a toda costa, aunque solo fuera por verla sonreír de nuevo. Saltaba a la vista que a Derek no le hacía ninguna gracia aquella situación, pero tenía que afrontar los hechos. No sabían cómo dar con la biblioteca, y con los draconianos merodeando por la ciudad, no podían perder tiempo. Llamó a Lilith. Nos encargaremos de esa tarea, señora. ¿Dónde encontraremos al kender? No tengo ni idea, contestó alegremente. Viendo que Derek fruncía el entrecejo,
añadió, mis colegas estetas están pendientes por si aparece. Me avisarán si lo localizan. Entre tanto, os llevaré a la biblioteca. Veis, yo también sé actuar con probidad. ¿Qué hacen los draconianos en Tarsis, señora?, preguntó Brian. La joven los conducía por algo que parecía un callejón sin salida y sin que hubiera a la vista nada semejante a una biblioteca. No lo sabemos. Lilith sacudió la cabeza. Quizás solo buscan a esas personas. ¿Habéis dado aviso a las autoridades sobre eso? Lo intentamos. La joven puso gesto de enfado. Enviamos una delegación para que se entrevistara con el señor. Se mofó de nosotros. Dijo que eran imaginaciones nuestras. Nos llamó agitadores y afirmó que nuestra intención era crear problemas. Lilith negó con la cabeza. Se comportaba de un modo extraño. Antes era amable y dedicaba el tiempo que fuera necesario para atender a los peticionarios, pero cuando lo vimos esta vez se mostró brusco, casi grosero. Suspiró profundamente. Si os interesa mi opinión, los problemas ya han empezado. ¿A qué te refieres? Creemos que el enemigo lo domina. No podemos demostrarlo, por supuesto, pero tendría sentido. Ejerce algún tipo de control sobre él. Es la única razón por la que nuestro Señor permitiría que esos monstruos se acercaran siquiera a nuestra ciudad. El callejón se extendía entre grandes edificios tan deteriorados que resultaba difícil saber si otrora habían sido mansiones elegantes. Las paredes daban la impresión de que se vendrían abajo si alguien las soplaba, por lo que los caballeros se mantuvieron apartados de ellas a pesar de que Lilith les aseguró que habían aguantado así siglos. La joven continuó callejón adelante, de vez en cuando se paraba y echaba un vistazo atrás para comprobar si alguien nos seguía. Cuidado con la rejilla del alcantarillado, advirtió al tiempo que señalaba. Los pernos están oxidados y su resistencia no es de fiar. Podríais sufrir una caída muy desagradable. Aran, que había estado a punto de pisar la rejilla, la salvó de un salto ágil. ¿Por qué no arreglan todo esto los tarsianos?, preguntó mientras señalaba en derredor. Después de todo han pasado más de 300 años. Al principio estaban demasiado ocupados tratando de sobrevivir para ocuparse de reconstruir lo que se había perdido, contestó Lilith. Tomaron los ladrillos y los bloques de granito y de mármol de los edificios en ruinas y los usaron para levantar casas. Creo que al principio tenían intención de reconstruir la ciudad, pero con las penalidades, los peligros y los vecinos que abandonaban la ciudad para buscar trabajo en otros lugares, siempre hubo falta de dinero y, quizá lo que es más importante, falta de ganas. Pero cuando pasaron los años, a medida que aumentaba la prosperidad, sin duda se plantearon reconstruir esta parte de la ciudad al igual que hicieron con otras, comentó Brian. Vi algunos edificios magníficos de camino aquí. Lilith sacudió la cabeza. Es por la biblioteca. La gente acabó asociando esta parte de la ciudad con los grupos a los que culpaba de sus desgracias, hechiceros, clérigos, eruditos y caballeros de Solamnia, como vosotros. Los ciudadanos temían que si reconstruían la biblioteca y las universidades, la gente problemática como nosotros regresaría. Me sorprende que no destruyeran la biblioteca, dijo Aran. Los estetas se temieron lo peor. Cuando los rumores de lo acaecido en Tarsis llegaron a nuestra orden, ocasionaron una gran preocupación. La orden envió una comisión a la ciudad, un viaje muy peligroso por entonces debido al caos reinante. Los estetas tenían instrucciones de proteger los libros o, si llegaban demasiado tarde, de salvar todo lo que pudieran. Cuando llegaron, los estetas descubrieron que los clérigos de Yilin que trabajaban aquí antes del cataclismo habían sido advertidos de que iba a pasar algo terrible. Los clérigos pudieron haber abandonado Kryn y ponerse a salvo junto con los clérigos de otros dioses, pero eligieron quedarse para proteger los libros. Afortunadamente la biblioteca se había construido bajo tierra, así que cuando la montaña ígnea se precipitó sobre el mundo, la biblioteca se salvó. Entonces solo tuvieron que temer a los hombres. Cuando el populacho fue a saquear la biblioteca y prenderle fuego, se encontró con los estetas que la protegían.
Muchos perecieron en la lucha, pero mantuvieron a la turba a raya hasta que pudieron cerrar la entrada a cal y canto. Después, ocultaron el acceso para que nadie lo encontrara ni pudiera abrir las puertas a menos que conocieran el secreto. De esta manera, los libros han permanecido a salvo todos estos siglos, protegidos por quienes los aman, como tú, dijo Brian con admiración. Le tomó la mano y señaló los dedos manchados de tinta. Lilith se ruborizó, pero asintió con la cabeza desapasionadamente. Brian no le soltó la mano, como si fuese algo casual. Lilith le sonrió y el hoyuelo reapareció. Después, retiró la mano. ¿Qué libro o informe buscáis, caballeros? Quizá pueda ayudaros a encontrarlo. Me es familiar mucho de lo que hay aquí abajo, pero no absolutamente todo, a decir verdad. Para conseguir eso harían falta varias vidas. Derek asestó una mirada incisiva a Brian que lo hizo enmudecer. No es que no confiemos en ti, señor Acuño, dijo Derek fríamente, pero esa información es reservada y opino que debe permanecer así. De otro modo, podríamos ponerte en peligro, como gustéis. Lilith se detuvo. Hemos llegado. Un muro ciego, comentó Aran. Habían pasado bajo una arcada envuelta en sombras que conducía al callejón sin salida, una pared construida con piedras multicolores, redondeadas, erosionadas y unidas con mortero y acopladas contra una ladera cubierta de hierba alta. La biblioteca de Cristán, anunció Lilith. Puso un pie encima de una losa, delante del muro, y apretó. Ante el asombro de los caballeros, el sólido muro se sacudió y se deslizó hacia un lado. No es de piedra, exclamó Aran al tiempo que alargaba la mano para tocarlo. Es madera pintada para que parezca piedra. Se echó a reír. ¡Qué obra maestra! Me engañó completamente. Los caballeros miraron hacia el callejón y lo vieron bajo una perspectiva muy diferente. El callejón es parte de las defensas de la biblioteca, aseguró Brian. Cualquiera que intente llegar a la biblioteca tiene por fuerza que venir por ahí, y la rejilla de la alcantarilla que estuve a punto de pisar es una trampa. Aran miró a Lilith con más respeto. Parece que tú y tus compañeros estetas estáis dispuestos a luchar y a morir por defender la biblioteca. ¿Por qué? No es más que un montón de libros. Un montón de libros que contienen la luz radiante de la sabiduría de generaciones pasadas, Sir Aran, dijo en voz queda la joven. Nuestro temor es que si esta luz se extingue, nos hundiremos en una oscuridad tan intensa que quizá nunca encontremos la forma de salir de ella. Empujó la puerta de madera pintada imitando piedra. Detrás había otra puerta, esta de factura muy antigua. Tallados en la madera había los platillos de una balanza que descansaba sobre un libro, el símbolo de Gilien, dios del libro y fiel de la balanza. La joven alargó la mano y tocó los platillos. Hablas de él con respeto, comentó Brian. ¿Crees que los dioses han vuelto? Lilith iba a contestar, pero Derek la atajó. No hay tiempo para majaderías. Por favor, señora, procede. La joven miró de soslayo a Brian y le dedicó una sonrisa cómplice. Hablaremos de eso después, dijo. Apretó 2 veces uno de los platillos, a continuación apretó el otro 3 veces y por último presionó 4 veces sobre el libro. La segunda puerta se deslizó hacia un lado. Una larga escalera descendía hacia la oscuridad. Cerca de la puerta había un farol colgado en un gancho. Lilith lo cogió y, abriendo un panel de cristal, encendió el cabo de una vela que había dentro. La llama prendió. Lilith cerró el cristal con cuidado y encabezó la marcha escalera abajo. La temperatura se hizo más cálida. Allí dentro olía a cuero viejo, a pergamino y al polvo del tiempo. Al final de la escalera había otra puerta decorada asimismo con la balanza y el libro. Lilith volvió a apretar los relieves, solo que en otro orden. La puerta se deslizó en la pared. La joven la cruzó sosteniendo el farol en alto. La estancia era enorme, larga y ancha, y se extendía mucho más allá del alcance de la luz del farol. Estaba repleta de libros, del suelo al techo.
Estanterías llenas de libros se alineaban en las paredes, se prolongaban en hileras por el suelo, fila tras fila, hasta perderse en la oscuridad. Era un verdadero bosque de estanterías, y los libros de esas estanterías eran tan numerosos como las hojas de los árboles de un bosque. Los tres caballeros contemplaron los libros con pasmo mezclado con una creciente consternación. ¿Estás seguro de que no necesitáis mi ayuda, Sir Derek?, preguntó Lilith serenamente. 17. Búsqueda infructuosa. Disturbios. Atrapar a un Kender. Los hay a millares, exclamó Aran, estupefacto. Miles de millares, coreó Brian en tono desesperado. Derek se volvió hacia Lilith. Tiene que haber un catálogo de los libros, señora Kulo. Los estetas son famosos por llevar un registro meticuloso del contenido de una biblioteca. Lo había, dijo la joven. Los libros se catalogaban con referencias por título, autor y contenido. Hablas en pasado, apuntó Aran en tono preocupado. El catálogo fue destruido, le respondió Lilith con gravedad. ¿Quién haría algo así? ¿Por qué?, inquirió Brian. Los mismos estetas lo destruyeron. Lilith suspiró profundamente. Justo antes del cataclismo, en la época en la que el príncipe de los sacerdotes emitió el edicto del control del pensamiento y amenazó con enviar a sus agentes ejecutores a la biblioteca y buscar el catálogo de libros para que retiraran y quemaran todos los que se consideraran una amenaza para la fe. Ni que decir tiene que los estetas no iban a permitir que ocurriera tal cosa, de modo que quemaron el catálogo. Si los agentes ejecutores querían conocer el contenido de los libros, tendrían que leérselos todos, del primero al último, como, al parecer, tendremos que hacer nosotros, dijo Derek, ceñudo. No necesariamente. Brian señaló los dedos de Lilith manchados de tinta. Has estado reproduciendo el catálogo, ¿verdad, señora Cuño? Preferiría que todos me llamaseis Lilith, simplemente. Y sí, estoy intentando reproducir el catálogo. No he avanzado mucho. Es una tarea descomunal. Derek, tenemos que decirle por qué hemos venido, murmuró Aran. Derek se había propuesto mantener en secreto el asunto del orbe y durante unos instantes su expresión se tornó obstinada. Después dirigió la vista hacia los anaqueles repletos de libros, hilera tras hilera de estanterías. Apretó los labios un momento antes de hablar en tono cortante. Buscamos información relativa a los orbes de los dragones. Lo único que sabemos con certeza es que fueron una creación de los hechiceros. Lilith soltó un suave silbido. Así que hechiceros, ¿eh? No recuerdo haber visto ninguna información relacionada con orbes de los dragones. Cosa, por otro lado, comprensible, ya que todavía no he empezado a trabajar con libros que versan sobre magia. Derek y Brian intercambiaron una mirada descorazonada. Puedo mostraros la sección donde están agrupados los libros de temas arcanos, ofreció Lilith. Están completamente al fondo, me temo. Las estanterías formaban hileras muy juntas entre sí. Los pasillos que quedaban eran tan estrechos que de vez en cuando Aran tenía que girarse de costado para pasar. Avanzaban con precaución pues la luz del farol no llegaba muy lejos. En la oscuridad, Brian se cayó encima de un cajón y estuvo a punto de derribar una de las estanterías. Lamento el desorden, se disculpó Lilith mientras se abrían paso entre unas estanterías que se habían caído y los libros desparramados por el suelo. Aún no he empezado a trabajar en esta sección y no quise tocar nada. Aunque no lo parezca, existe un orden en todo este caos. Lo que me recuerda, caballeros, añadió en tono severo, que si sacáis algún libro de un anaquel, hagáis el favor de volver a colocarlo en el mismo sitio en el que lo encontrasteis. Ah, y si pudieseis hacer una nota sobre su contenido, me sería de gran ayuda. A propósito, ¿cuántos idiomas habláis? El solámico, respondió Derek con impaciencia, sin entender a qué venía esa pregunta. Y el común, naturalmente. Lilith se detuvo y levantó más el farol. ¿Nada más? ¿Elfo? ¿Curiano? Los caballeros negaron con la cabeza. Ah, qué lástima, dijo la joven,
que se mordisqueó el labio inferior. Los solámnicos damos por sentado que todo el mundo habla nuestro idioma y que si alguien no lo habla, debería. Los hechiceros proceden de diversas razas y nacionalidades, por lo que escriben en muchos idiomas distintos, incluido el de la magia. Habida cuenta de la opinión que nuestras gentes tienen de los hechiceros, dudo que encontréis muchos libros de magia escritos en solámnico. Esto se pone cada vez mejor, comentó Aran con sorna. Podríamos tardar semanas en dar con un pergamino que tratara de los orbes de los dragones y entonces descubrir que está escrito en algún dialecto enano desconocido del que no entendemos ni palabra. Un brindis por nuestra misión. Dio un sorbo de la petaca. No busques problemas antes de tiempo, le reconvino Derek. Quizá la suerte no sea favorable. Lilith dio una palmada. Por el libro de Gillian. Os es favorable. Acabo de acordarme de una cosa. Ese Kender al que tenéis que rescatar podría seros de ayuda. ¿Un Kender? Repitió Derek con fastidio. Lo dudo muchísimo. ¿Cómo podría ayudarnos? Preguntó Brian. De eso no puedo hablar, respondió Lilith, ruborizada, pero es posible que esté en su mano ayudaros. Otra vez el Kender. ¿Dónde lo buscamos? Inquirió Derek con tono resignado. Cuando me avisen mis amigos de que ha llegado a Tarsis, si es que al final viene. Mi esperanza se basa únicamente en esa lista. Lilith se remangó la falda para saltar por encima de otra estantería. Venid por aquí. Os mostraré los anaqueles donde debéis buscar y os prestaré toda la ayuda posible. Los caballeros se pasaron 2 días en la biblioteca dedicados a lo que resultó ser una búsqueda frustrante y, de momento, vana. Decidieron no regresar al campamento para no tener que entrar y salir de nuevo por las puertas de la ciudad, ya que estaban dentro. Consideraron más juicioso quedarse, sobre todo si había draconianos rondando por allí. Lilith sugirió que durmieran en la biblioteca, un escondite ideal ya que ningún vecino de Tarsis se acercaba por esa zona. Brian llevó los 2 caballos a un establo que había cerca de la puerta principal por si tenían que salir pitando. Lilith les llevó comida y agua y los 3 durmieron en el suelo, entre las estanterías. Desde el amanecer al ocaso buscaron en libros, rollos de pergaminos, montones de notas y garabatos en trozos de papel. Se sentaban ante mesas largas empotradas y encajonadas en un laberinto de estanterías que Aran juraba que cambiaban de posición cuando no las miraban, porque en cuanto se alejaban siempre tenían problemas para regresar al mismo sitio. Trabajaban a la luz del farol, ya que la biblioteca no tenía ventanas. Lilith señaló las antiguas lumbreras del techo, a gran altura, por las que en otros tiempos había pasado la luz del sol. Los tragaluces estaban cegados con tierra, escombros y cascotes. Pensamos que era mejor dejarlos así, disimulados, comentó, y después añadió, melancólica, quizá algún día podremos despejarlos y la luz brillará de nuevo sobre nosotros. Sin embargo, aún no ha llegado ese momento. Hay mucha gente en el mundo que ve el conocimiento como una amenaza. Además de envuelta en tinieblas, la biblioteca estaba sumida en un silencio espeluznante. Los libros amortiguaban y absorbían cualquier sonido. Fuera, el mundo podía destruirse en una explosión ígnea y ellos ni se enterarían. Para ser sincero, preferiría vérmelas con caballeros de la muerte, dijo Aran el tercer día por la mañana. Al abrir un libro el polvo le entró en la nariz y estornudó con fuerza. Toda una legión de caballeros de la muerte y 100 enanos borrachos por añadidura. Echó una ojeada desalentada a las páginas descoloridas. Esto parece escrito por arañas corriendo sobre el pergamino con las patas mojadas en tinta. Sin embargo, hay dibujos de dragones, de modo que quizá tenga algo que ver con los orbes. Lilith se asomó por encima de su hombro. Ese es el lenguaje de la magia. Ponlo aquí, con los otros libros que tratan sobre dragones. Al retirarse el pelo de los ojos se dejó un churrete en la frente. No olvides señalar su sitio en el anaquel. Este libro también tiene dibujos de dragones, anunció Brian. Pero las páginas son tan frágiles que me temo que se desintegrarán si sigo examinándolas.
Además, tampoco entiendo lo que pone. Lilith le quitó el libro de las manos con sumo cuidado y lo añadió al pequeño montón. Si hubiera un mago en la ciudad que nos tradujera estos textos, empezó Brian. No vamos a contarles nada de esto a los hechiceros, manifestó rotundamente Derek. De todos modos, en Tarsis no hay hechiceros, intervino Lilith. O, al menos, ninguno que admita hacerlo. Esperaremos al Kender. No os prometo nada, entendedme, pero, ¿Lilith? Llamó una voz masculina. ¿Estás ahí? Derek se puso de pie. No te alarmes, se apresuró a tranquilizarlo la joven. Es uno de los estetas. Alzó la voz. Ya voy, Marco. Se dirigió a buen paso hacia la parte delantera de la biblioteca. Brian, acompáñala, ordenó Derek. Brian obedeció y fue tras ella sorteando las estanterías al tiempo que procuraba memorizar las vueltas y revueltas que lo llevarían a la parte delantera en lugar de dejarlo varado en alguna remota isla literaria. No perdió de vista la luz del farol que llevaba Lilith y finalmente la alcanzó. ¿Qué pasa? ¿No confiáis en mí?, preguntó la joven con una sonrisa que le marcó el hoyuelo. Brian notó que se ponía colorado y dio gracias a la penumbra porque así no lo vería sonrojarse. No, es que, podría ser peligroso, protestó sin convicción. Lilith se limitó a reírse de él. En la entrada había un hombre tan arrebujado en la capa y la bufanda que apenas se distinguían sus rasgos. Lilith se acercó deprisa a él y los dos se pusieron a conferenciar en voz baja. Brian permaneció apartado aunque sabía muy bien que Derek lo había mandado a espiar a la joven. La conversación no duró mucho y Marco se marchó mientras Lilith volvía junto a Brian. A la luz del farol se la veía preocupada, como si algo le ensombreciera la mirada. ¿Qué ocurre?, preguntó el caballero. Deberías avisar a tus compañeros, contestó ella. Brian lanzó un «hola», que levantó ecos en las paredes y sacudió el polvo del techo. Oyó que Aran soltaba un juramento y el ruido de objetos al caer al suelo. Lilith se encogió. «Tened cuidado», exclamó con inquietud. «Oh, estoy bien», respondió Aran. Lilith masculló algo y Brian esbozó una sonrisa. No era su compañero quien la preocupaba, sino sus preciados libros. El Kender está en Tarsis, informó cuando Derek y Aran salieron de la penumbra a la luz del farol. Él y sus amigos entraron por una de las puertas de la ciudad esta mañana. Se alojan en el Dragón Rojo, pero va a haber problemas. Los guardias de la puerta vieron que uno de los hombres llevaba puesto un peto con los símbolos de un caballero de Solamnia e informaron a las autoridades. Han mandado guardias a la posada para que los arresten. Ese debe de ser Brickblade, comentó Derek, irritado. Y no es caballero. No tiene derecho a ponerse una armadura de ese tipo. No se trata realmente de eso, Derek, intervino Aran, exasperado. El asunto es que a Brickblade y a sus amigos están a punto de arrestarlos, y si los draconianos descubren que son las personas que andaban buscando, no pueden descubrirlo. La voz de Lilith sonó con apremio. No deben. Registrarán las pertenencias del Kender y encontrarán lo que lleva encima. Tenéis que salvarlo. ¿De la guardia de Tarsis? ¿A plena luz del día? Señora, me da igual lo que sea eso tan misterioso que se supone que lleva el Kender. Un intento de rescate solo tendría como resultado que acabaríamos en prisión con ellos, arguyó Derek. Mis amigos van a montar una maniobra de distracción, dijo Lily. Podréis agarrar al Kender en medio de la confusión. Traedlo directamente aquí. Os estaré esperando. Vamos, apresuraos. Empezó a empujarlos hacia la escalera. ¿Cómo encontramos esa posada?, preguntó Brian. No conocemos la ciudad. Eso no será un problema, vaticinó la joven. Seguid por la calle principal que hay a la salida de la biblioteca. Encaminaos de vuelta a la plaza central, por donde vinisteis. Luego solo tendréis que guiaros por los gritos. Brian parpadeó y se frotó los ojos al salir a la deslumbradora luz invernal.
Habían vivido una noche perpetua en la biblioteca y no tenían ni idea de la hora que era. Por la posición del sol, calculó que debía de ser media mañana. Los caballeros anduvieron a paso rápido por la calle principal, como les había dicho Lilith, y no se cruzaron con nadie hasta que llegaron a la plaza central. Allí se encontraron montones de gente muy alborotada. Los que habían estado en comercios y tenderetes salían en tropel a las calles en tanto que otros echaban a correr. Los caballeros oyeron un apagado fragor, como el de las olas al romper en una playa. ¿Qué ocurre, buen hombre?, preguntó Aran, que se paró para hablar con un tendero que miraba tristemente a la clientela que se marchaba de su almacén. Ha vuelto el mar. Muy gracioso, gruñó el tendero. Por lo visto ha estallado un tumulto cerca de la posada El Dragón Rojo. Un caballero de Solamnia ha cometido el error de llevar su emblema a la vista en nuestra ciudad. Los guardias intentan conducirlo a la sala de justicia, pero es posible que no lleguen tan lejos. En Tarsis no les tenemos aprecio a los de su clase. Se le hará justicia, vaya que sí. Aran alzó una mano hacia el tapacuellos que llevaba puesto sobre la nariz y la boca para comprobar que seguía en su sitio. Mal rayo los parta a todos ellos. Creo que iremos a echar un vistazo. Que tengas un buen día, amigo. Toma, dijo el tendero al tiempo que le ofrecía a Aran un tomate podrido. No puedo dejar el almacén, pero lánzale esto en mi nombre. Lo haré, descuida, contestó Aran. Los tres echaron a correr para unirse al gentío que iba en la misma dirección. La muchedumbre, que gritaba insultos y arrojaba alguna que otra piedra, les cerraba el paso. Por el modo en que la gente estiraba el cuello para ver, los prisioneros venían en su dirección. Brian intentó atisbar algo por encima de las cabezas de los que tenía delante y vio aparecer una pequeña comitiva. Los guardias tarsianos rodeaban a los prisioneros. La muchedumbre retrocedió y dejó de vocear ante la presencia de la guardia. Ese es Brickblade, ya lo creo, dijo Aran. Era el más alto de los tres y eso le daba ventaja para ver mejor. Y a juzgar por las orejas, el hombre que va con él es el semielfo. También hay un elfo y un enano. Y ese debe de ser el Kender que tanto le interesa a Lilith. ¿Y la maniobra de distracción?, preguntó Brian. Al menos ahora podemos acercarnos más, dijo Derek, y los tres caballeros se abrieron paso entre el gentío que, indeciso, se arremolinaba y rebullía. La muchedumbre se había cansado de insultar al caballero y parecía que iba a dispersarse cuando, de repente, el Kender le gritó a uno de los guardias con voz aguda. Tú, alcornoque bellotero. ¿Dónde has dejado el bozal? El guardia enrojeció. Brian no sabía que era un alcornoque bellotero, pero, por lo visto, el guardia sí, porque se abalanzó sobre el Kender. Este lo esquivó con agilidad y le atizó un golpe en la cabeza con la jupac. En la multitud hubo algunos que silbaron con sorna, otros aplaudieron y otros empezaron a lanzar cualquier cosa que tuvieran a mano, ya fueran verduras, piedras o zapatos. Nadie se preocupaba de apuntar a quien arrojaban los proyectiles, por lo que los guardias se encontraron en la trayectoria de los lanzamientos. El Kender seguía mofándose de quien le apetecía, con el resultado de que varias personas de la muchedumbre intentaron abrirse paso entre los guardias para llegar hasta él. El jefe de la guardia empezó a gritar con todas sus fuerzas. Al elfo lo derribaron. Brian vio que Sturm se paraba y se inclinaba en actitud protectora sobre el elfo caído mientras apartaba a la gente con las manos. El enano le daba patadas a alguien y al tiempo soltaba puñetazos, en tanto que el semielfo intentaba por todos los medios llegar hasta el Kender. Ahora, dijo Derek. Se apropió de un saco de arpillera que encontró tirado delante de un puesto de verduras y se abrió paso a empujones entre el gentío. Brian y Aran iban detrás. El semielfo estaba a punto de agarrar al Kender. Sin saber qué más hacer, Aran le arrojó el tomate y acertó al semielfo en mitad del rostro, de forma que lo dejó cegado momentáneamente. Lo siento, musitó el caballero, arrepentido. Derek se abalanzó sobre el Kender y le tapó la boca con la mano.
Brian y Aran lo agarraron por los pies mientras Derek le cubría la cabeza con el saco. Cargando con él a pesar de sus forcejeos y chillidos ahogados, echaron a correr calle abajo. Alguien gritó que los detuvieran, pero los caballeros habían actuado con tal rapidez que, para cuando los que estaban mirando comprendieron lo que pasaba, se habían perdido de vista. «Llévalo tú», ordenó Derek a Aran, que era el más fuerte de los tres. Aran se lo echó al hombro y le sujetó las piernas con un brazo. El copete del kender asomaba por la boca del saco y se balanceaba contra la espalda del caballero. Derek se metió por una calle lateral que estaba desierta. Brian cerraba la marcha y echaba ojeadas hacia atrás de vez en cuando. Sin tener más que una vaga idea de dónde estaban y por miedo a perderse, volvieron a la calle principal en cuanto pudieron. El kender emitía chillidos amortiguados y se retorcía con una anguila dentro del saco. Aran estaba teniendo problemas para mantenerlo sujeto y la gente se paraba para mirarlos. «Cierra el pico, amiguito», advirtió Aran al kender. «Y deja de dar patadas. Estamos de tu parte, no te creo», chilló el kender. «Somos amigos de Sturmbrickblade», dijo Brian. El kender dejó de aullar. «¿Sois caballeros?» «¿Como Sturm?», preguntó, emocionado. Derek asestó a Aran una mirada glacial y parecía a punto de soltar una de sus diatribas. Aran le hizo un gesto de negación con la cabeza. «Sí», contestó. «Somos caballeros, como Sturm, pero estamos de incógnito». «No puedes decírselo a nadie». «No lo haré, lo prometo», aseguró el kender, que añadió, «¿podéis librarme del saco?». Al principio ha sido divertido, pero ahora empieza a oler mucho a cebolla. Derek sacudió la cabeza. «Cuando estemos en la biblioteca». «Antes no. No estoy dispuesto a perseguir a un kender por las calles de Tarsis». «Todavía no», contestó Aran al kender en tono cómplice. «Es demasiado peligroso. Te podrían reconocer». «Probablemente tienes razón. Soy uno de los héroes de la batalla de Pax Tarkas y ayudé a encontrar el mazo de caras. ¿Cuándo iremos a rescatar a los demás?» «Luego», dijo Aran. «Tenemos que, idear un plan». «Puedo ayudaros», se ofreció el kender, ilusionado. «Soy un experto en idear cosas. ¿Te importaría abrir un agujero pequeño para que pudiera respirar un poco mejor? Y quizá no haría falta que me zarandearas tanto. He tomado un buen desayuno y me parece que empieza a revolverse en el estómago. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las cosas que saben tan ricas cuando te las comes tienen un gusto horrible cuando se empeñan en salir?» Aran dejó al kender en el suelo. «No estoy dispuesto a que me vomite encima», le dijo a Derek. «Sujétalo bien», ordenó Derek. «Te hago responsable de él». Aran retiró el saco y el kender asomó sin resuello y con la cara colorada por haber ido colgado boca abajo. Era bajo y delgado, como casi todos los de su raza, y tenía un rostro alegre, inquisitivo, alerta y sonriente. Se colocó la ropa retorcida, un chaleco de piel de oveja y prendas de colores chillones, se tanteó la coronilla para cerciorarse que el copete seguía en su sitio y comprobó si llevaba consigo todos los saquillos. Hecho esto, alargó la pequeña mano. «Soy Tas Leopold», se presentó. «Mis amigos me llaman Tas». «Aran Talbot», dijo el caballero, que le estrechó la mano con seriedad y después le ofreció la petaca. «Para compensar lo de la cebolla, no me vendrá mal». Tas echó un trago. Y casi se quedó con la petaca. Por despiste, naturalmente, como le dijo a Aran en tono de disculpa. «Brian Danner», se presentó Brian al tiempo que le tendía la mano. Tas miró a Derek, expectante. «Sigamos», ordenó Derek con impaciencia, y echó a andar. «Qué nombre tan raro», masculló el kender, que tenía un brillo travieso en los ojos. «Se llama Derek Kronhwarn», dijo Aran mientras hacía con fuerza al kender por el cuello del chaleco. «Pues vaya». «¿Seguro que es un caballero?» «Sí, por supuesto que lo es», contestó Aran, que sonrió a Brian y guiñó el ojo. «¿Por qué lo preguntas?» «Sturm dice que los caballeros son siempre educados y que tratan a la gente con respeto».
Stone siempre me trata con educación, aseguró Taz en tono solemne. Es por el peligro, ¿sabes?, explicó Brian. Derek se preocupa por nosotros, nada más. Stone también se preocupa por nosotros, una barbaridad. Taz suspiró y miró hacia atrás. Espero que él y mis otros amigos se encuentren bien. Cuando no estoy con ellos se meten en líos. Claro que, añadió como si acabara de ocurrírsele, mis amigos también se meten en muchos líos cuando estoy con ellos, pero al estar con ellos los saco del embrollo, así que creo que lo mejor será que vuelva. El Kender dio un tirón repentino, se retorció y se escurrió, y cuando Aran quiso darse cuenta sujetaba un chaleco de piel de oveja vacío y Taz salía a todo correr calle abajo. Brian corrió tras él y consiguió alcanzarlo. Por suerte, Derek iba bastante más adelante y no había visto lo ocurrido. ¿Cómo ha podido escaparse así?, le preguntó Aran a su amigo. Es un Kender, contestó Brian, que no pudo evitar la risa al ver la expresión perpleja de su compañero. Lo llevan en la sangre. Ayudó a Taz a ponerse el chaleco. Sé que estás preocupado por tus amigos, le dijo. Nosotros también lo estamos, pero nos encomendaron una misión importante, encontrarte. ¿A mí? Taz no salía de su asombro. ¿Una misión importante encontrarme? A Taz le ocurrió, hay alguien que quiere conocerte. Te prometo por mi honor de caballero, añadió Brian en tono serio, que después de que hayas hablado con esta persona te ayudaré a rescatar a tus amigos. Eso no va a gustarle a Derek, auguró Aran con una sonrisa. Brian se encogió de hombros. Una misión importante, exclamó Tazlev. Veréis cuando se lo cuente a Flint. Sí, claro que iré con vosotros. No querría defraudar a esa persona. ¿Quién es, por cierto? ¿Por qué quiere verme? ¿A dónde vamos? ¿Estará allí cuando lleguemos? ¿Cómo supisteis dónde encontrarme? Te lo explicaremos todo luego, dijo Aran. Hemos de darnos prisa. Aran sujetó a Taz por un brazo, Brian por el otro y lo llevaron en volandas calle adelante.